Hola, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Melissa Llanas Guilliam, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje, que es un seminario de caso clínico en donde les voy a hablar acerca de Clostridium botulinum. Vamos a analizar primero un caso clínico, después voy a decir las cosas más importantes de este caso y analizar la bacteria. Muy bien, el caso clínico dice: masculino de 53 años sin antecedentes clínicos de importancia es llevado a urgencias por su esposa debido a que el día de ayer comenzó con un dolor abdominal, estreñimiento, vómitos, mareos, visión borrosa y debilidad muscular. La esposa refiere que hace 2 días consumió conservas preparadas en casa y al siguiente día comenzó con los síntomas. A la exploración física, la temperatura está normal, 36.8 grados, teniendo valores de referencia 36-37.5, pupilas fijas y dilatadas, cero ostomía o boca seca, cero oftalmia u ojos secos, tosis palpebral y parálisis flácida. Al examen se toma una muestra de sangre en donde se demostró la actividad de la toxina botulínica con un bioensayo de ratón. Y bueno, ¿qué cosas nos llaman la atención de este caso? Para empezar, el paciente no tiene antecedentes de importancia. Repentinamente inició con estos síntomas un día después de haber consumido conservas preparadas en casa. No tiene fiebre, tiene parálisis flácida y en el examen se demostró la actividad de la toxina botulínica. Claramente podemos darnos cuenta de que tenemos un caso de botulismo transmitido por alimentos. Para tener un poco de contexto sobre esta bacteria, debemos saber que es un bacilo gram positivo en forma de varilla alargada, es anaerobio formador de esporas. También es importante destacar que se han descrito 7 toxinas botulínicas antigénicamente diferentes de la A a la G, pero la enfermedad en el ser humano se asocia a los tipos A, B, E y F. La toxina botulínica es de tipo AB, lo que significa que consta de 2 partes. La subunidad A es el componente activo y tiene actividad de endopeptidasa de zinc, y la subunidad B, que es el componente fijo y es no toxigénica. Explicado de otra manera, la bacteria produce y libera la exotoxina, luego el componente B se fija al receptor de la célula hospedadora y la exotoxina es inyectada e ingresa a la célula. Posteriormente, el componente A altera la función celular al inhibir la síntesis proteica y el componente B es liberado de la célula. La forma en que actúa esta toxina es que llega al intestino junto con el alimento contaminado con esporas, se absorbe en las primeras porciones del intestino y posteriormente se distribuye. Algo característico que tiene es que forma complejos con proteínas no tóxicos que protegen a la neurotoxina durante su estancia en el tubo digestivo. Las neurotoxinas actúan sobre la unión neuromuscular, que es donde interviene la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la placa motora. En condiciones normales, el potencial de acción alcanza la neurona presináptica y provoca la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, aumentando su concentración intracelular, por lo que las vesículas sinápticas se aproximan a la membrana de la neurona, se fusionan, liberando la acetilcolina a la hendidura sináptica. La exocitosis de la acetilcolina es regulada por el calcio, mediante un proceso llevado a cabo por proteínas denominadas SNRs. Finalmente, la acetilcolina se une a su receptor nicotínico en la placa motora, produciendo la contracción muscular. En cambio, en presencia de las neurotoxinas, se van a unir a los receptores de ácido ciálico y glucoproteínas de la neurona motora, y por medio de estos receptores es endocitada y se introduce a las vesículas sinápticas. En este momento, la toxina es capaz de inhibir la liberación de la acetilcolina a la hendidura sináptica, ya que actúa sobre las proteínas encargadas de la fusión de las vesículas, donde se localiza la acetilcolina en la membrana de la neurona. Entonces, esto provoca que disminuya la actividad contráctil del músculo, ocasionando la parálisis flácida que tiene este paciente. Por otro lado, los síntomas anticolinérgicos como las pupilas dilatadas, la xerostomía, la xeroftalmia que observamos también son causadas por la inhibición de la acetilcolina, pero en el receptor muscarínico. Esta bacteria la vamos a encontrar en el suelo y agua de todo el mundo. Por lo mismo, existen distintas formas de botulismo.
tenemos la forma clásica o botulismo alimentario, el botulismo del lactante, el botulismo de las heridas y botulismo por inhalación. De botulismo alimentario se presentan menos de 25 casos al año y se asocian al consumo de conservas de elaboración casera, donde normalmente es por las toxinas A o B, y en algunos casos se puede provocar por las conservas de pescado y es por la toxina de tipo E. El medio ambiente que favorece que se desarrollen estas esporas son los alimentos envasados, sobre todo los caseros, como es el caso de este paciente, también la baja acidez, el bajo contenido de sal, los nitratos y el azúcar. Ahora sí, hablando sobre el caso clínico sobre botulismo alimentario. Hay que saber que estos pacientes van a presentar un cuadro clínico de debilidad y mareo entre 1 y 3 días después del consumo del alimento contaminado. En este paciente, él presentó los síntomas al siguiente día. Entonces, vamos a ver que los signos iniciales de la enfermedad son visión borrosa, pupilas fijas y dilatadas, serostomía, estreñimiento, dolor abdominal, que todos estos estuvieron presentes en nuestro paciente. Algo importante es que la debilidad de estos pacientes es bilateral, es descendente y es de los músculos periféricos. Aparte, los pacientes van a conservar la sensibilidad durante toda la enfermedad. No va a haber fiebre porque no hay bacterias, por lo tanto no se van a activar los macrófagos, no se va a liberar interleucina 1 y no se van a producir prostaglandinas. Entonces la temperatura corporal no se va a modificar. Entonces, ya que tenemos estos datos, lo que observamos en el caso clínico, podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial, ya que podríamos confundirnos, por ejemplo, con el síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno en donde el sistema inmune va a atacar al sistema nervioso periférico, o también podríamos confundirnos con miastenia gravis, que es donde hay un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar entre botulismo de miastenia gravis, podemos realizar el test de Tensilon, en donde se inyecta este medicamento a los pacientes y los que tengan miastenia gravis van a tener una mejora en su debilidad muscular. En cambio, en el botulismo no. También, si conocemos los tipos de debilidad, podemos diferenciarlo, ya que en el botulismo la debilidad es descendente, en Guillain-Barré es ascendente y en miastenia gravis la debilidad mejora con el reposo. Ahora, para hacer el diagnóstico de botulismo alimentario necesitamos demostrar la presencia de la actividad de la toxina en los alimentos o en el suero del paciente, en las heces o jugos gástricos. Entonces, la demostración normalmente suele hacerse con un bioensayo de ratón. Se deben preparar 2 alícuotas de la cepa mezclando una alícuota con la antitoxina e inoculando intraperitonealmente cada una de las 2 alícuotas en los ratones. Si el tratamiento con la antitoxina confiere protección a estos ratones, se va a confirmar la presencia de la actividad de la toxina. En este caso, por ser una intoxicación alimentaria, si quisiéramos aislar y cultivar una muestra, no podríamos ver la bacteria, porque son las toxinas. Entonces, es importante que hagamos el diagnóstico de forma rápida, ya que la muerte de estos pacientes se asocia a parálisis respiratoria. Si queremos hablar del tratamiento, se puede administrar la antitoxina botulínica trivalente contra las toxinas A, B y E para inactivar la toxina libre circulante en el torrente circulatorio. En estos pacientes, su recuperación puede durar de meses a años o hasta que las terminaciones nerviosas afectadas vuelvan a crecer. Por lo tanto, es importante que sepamos prevenir esta enfermedad, que es lo más importante y en lo que debemos enfocarnos. Para esto debemos destruir las esporas de los alimentos, pero esto es casi imposible. Entonces podemos prevenir la germinación de estas al mantener los alimentos a un pH ácido o al mantenerlos a una temperatura fría que sea menor a 4 grados o destruir la toxina preformada al calentar los alimentos a una temperatura entre 60 y 100 grados durante 10 minutos. Espero que este caso clínico haya sido de su agrado y que les sea útil y pues muchas gracias por su atención.